Mi nombre es Maribel Cordero, actualmente haciendo la maestría en Gerencia en las Finanzas y Negocios en la Universidad de Yacambú, de la asignatura Diseños Cuantitativos de Investigación, impartida por el profesor José Artigas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Vamos a hablar entonces sobre las técnicas de recolección de datos. Vamos a dar un breve concepto de técnica. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Por ejemplo, si hablamos de la observación directa, hablamos de la encuesta, en este caso puede ser entrevista o cuestionario, el análisis documental, análisis de contenido, entre otros. Tenemos que la entrevista son técnicas que se obtienen de información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas, como que son subjetivas, cerradas, en las cuales pueden ser concretas. Las encuestas es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población de objetivos. Suelen usarse preguntas cerradas, es decir, concretas. Tenemos la observación, que es una técnica que se usa para estudiar la muestra y sus propias actividades de grupo. Permite conocer que, por ejemplo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. En este caso, podemos decir también de la parte de la observación que puede ser directa o indirecta, en este caso cuando es partícipe o no partícipe. Partícipe es cuando el investigador se involucra dentro de la investigación y no partícipe cuando el sujeto o el investigador es pasivo. No se involucra dentro de la actividad o de la comunidad que va a estudiar. Vamos a hablar ahora de los instrumentos de recolección de datos. Tenemos que, dentro de los instrumentos, un concepto es, los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo, puede ser las fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo, grabaciones, escala de actitudes, opiniones, entre otros. Tenemos entonces que como diferenciar entre lo que es la técnica y el instrumento. Tenemos que dentro de una técnica puede ser la encuesta. ¿Cuál sería el instrumento dentro de esta técnica? Sería el cuestionario dicotómico, ¿sí? No. Tenemos las escalas, pruebas de actitud de conocimiento, aparatos de medición, tenemos un test. Dentro de la entrevista podría ser un instrumento, un guión de entrevista. Y dentro de la observación puede ser una guía de observación, diario de campo, lista de cotejo, matrices, podría ser. Tenemos entonces la diferencia entre técnica e instrumento de recolección de datos. ¿Cuál es la diferencia entre técnicas y instrumentos? Hay una gran diferencia entre técnicas e instrumentos. El instrumento es palpable, se emplea para medir o registrar algo como un cuestionario, un termómetro, entre otros. Pero la técnica comprende los pasos para recaudar datos o procedimientos. Vamos ahora a hablar sobre la técnica y procedimientos de análisis de datos. Tenemos que en este punto se describe las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuera el caso. En lo que se refiere al análisis se definirá las técnicas lógica, inducción, deducción, análisis, síntesis o estadística, descriptiva o inferenciales, que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se vayan a recoger. Tenemos entre las técnicas y procedimientos de datos, vamos a dar como más explicación esas operaciones que se dan, que se procesan. Tenemos que verificación, son revisión cuidadosa de los datos. Tenemos la selección y ordenamiento, se ordenan los instrumentos de recolección de datos. Tenemos clasificación, se clasifican los datos siguiendo criterios específicos como datos de fuente primario o de fuente secundario. Tabulación, que es la división de los datos en matrices de datos asignados. Codificaciones por columna y variables o categorías. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Un abrazo virtual.